Hola, hola, bienvenidos a Centinela de los Últimos Tiempos. Ayer hice mi primera mudanza aquí en Darwin, Australia. North Te- Territory. ¡Ay! El otro día estuve practicando eh, bailar Charleston. Charleston. Entonces uno dice bailar Charleston. Pero aquí, ¿cómo se llama eso? Charleston. 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 Son verdaderos ladridos de idioma. Y estuve todos estos días, 3 semanas, en un lugar que era para mí muy grato porque estaba en una casa solo, con toda la casa a mi disposición y una piscina y mi bicicleta. Entonces estaba feliz. Pero el problema económico, siempre, como dice Karl Marx, la determinación económica. Bueno, de partida yo el viaje que hice en avión es un viaje a deuda. Me estoy debiéndole a una hija. Después di un regalo contundente al nuevo matrimonio, que también fue a crédito, crédito familiar, no de banco, porque los bancos no quieren nada conmigo, pero sí la familia. Eh, y estaba gastando plata en alojamiento y surgió un buen samaritano que es de la comunidad de mi hija, de los catecúmenos, y él está bastante lacrimoso, con tears. ¿Por qué? Porque se le murió a la señora hace 3 meses y él estuvo casado 59 años con esta mujer y tuvo un año de noviazgo. Por lo tanto, estamos hablando de 60 años de vida juntos. Es terrible, debe ser terrible. Y yo admiro a esas personas, cómo pueden lograrlo. Y me dio la pieza matrimonial con el baño matrimonial y el walk-in closet, todo eso, porque él no quiere dormir en la misma cama que dormía con ella y duerme en una cama en la pieza de los hijos. Tiene dos piezas para los hijos. Bueno, a todo esto, las hijas ya tienen nietos, él tiene nietos de 29 años, tiene bisnietos. Están en Brisbane, otra ciudad de 2 millones, 2.700.000 habitantes. Y aquí estaba mirando ayer en la televisión porque yo no tenía televisión en mi casa. Ahora ayer vimos un partido, Argentina, se me olvidó con quién estaba jugando Argentina. En todo caso, yo cuando veo partidos de fútbol o cualquier cosa de esas cosas deportivas, en número uno, o sea, me deprimo al tiro. Cuanto más me deprimo es con los autos. En las carreras de autos la veo en la televisión. Al medio minuto estoy ya sofocado de depresión full. Eh, eh, Básquetbol, lo mismo, etcétera. Ahora, el fútbol es mejor, pero ya a la media hora empiezo a entrar en una crisis depresiva total. Yo quería sentirme una persona normal viendo un partido que se me olvidó con quién jugaba. Ah, con Jordania. 3-1. Un gol de Messi. Bueno. Y estar aquí es difícil. ¿Por qué? Porque estaba solo en mi pieza. Ahora quise hacer un video caminando. Empecé el video y empezaron a ladrar los perros. Este es un barrio donde hay más perros, ladradores. Me fui al parque, que hay un parque muy bonito, pero había nada más y nada menos que 3 máquinas que van cortando el pasto, que son unos bulldozers gigantes cortando pasto. Y más encima sopla el viento, y cuando sopla el viento no puedo grabar, es decir, no puedo tener el agrado de caminar haciendo el video, como es en el sur de Chile. Además, empecé a estar sopa, o sea, empecé a transpirar. Y eso que para ellos, esto es la estación fría. Y no pueden entender de que yo me bañe, porque yo me baño, o sea, se ríen de mí. Yo me baño 2 veces en la noche, 2 veces en la piscina. Y en el día, unas 3, 4 veces me tengo que sumergir en la piscina, me doy una ducha.
El problema es que la piscina está más o menos tibia, pero la ducha fría es caliente. Y tú le preguntas a ellos, ¿te duchaste con agua fría o agua caliente? No, con agua caliente. Se duchan con agua caliente. Y le tienen miedo al agua de la piscina, porque la encuentran fría. Uno sale a caminar y termina mojado. ¿Cómo será cuando está el 90% de humedad y hay 40 grados? Ahí se meten a una piscina que es caldeada, porque ya está caldeada, me imagino que después está más caldeada. De locos. Este es el Northern Territory. Es decir, estuve viendo ayer en la televisión, porque nos fuimos a canales culturales, se llamaba uno The First Nation, o sea, sobre los aborígenes. Muchas obras muy buenas de estos. Los australianos tienen una buenísima onda, buenísima. O sea, todo el mundo es amable. Tú estás en una ciudad como esta de 300.000 habitantes y saludas a cualquier persona. Le dices hello y te responden con una sonrisa hello. Y todo es maravilloso. Ocupan unos adjetivos amazing, wonderful, qué sé yo, exciting, eh, nice, good, etcétera. Puros adjetivos positivos, todo es maravilloso. Y eso es algo particular de Australia, porque hay personas que vienen de otros países y comentan lo mismo, que aquí es así. Aquí es así, o sea, es una buenísima onda, buenísima vibra. Y yo decía, si yo trasladara a todos estos australianos a Chile y hiciéramos un cambio, y los chilenos para acá, sería un país perfecto, porque la naturaleza chilena es superior a esta. Por favor, la tierra. Cuando como las verduras tienen algo desabrido que no tiene esa verdura chilena de la feria, que además de ser súper barata, es rica, porque nuestra tierra es una tierra que ha tenido millones. O sea, nosotros superamos a Australia, la superamos con 300 millones de años con volcanes. Aquí esta tierra se separó del Gondwana, del gran continente que había, y no ha tenido erupciones volcánicas. En cambio, nosotros hemos tenido miles de volcanes, van sucediéndose, van reemplazándose los que están activos, y siempre con esas erupciones tenemos un suelo fértil, una cosa maravillosa. Por eso que se peleó durante siglos esa tierra, porque la población aborigen era una población que valoraba esa tierra y valoraba su cultura y defendía eso. Y ahí estuve con unos aborígenes hablando, buena onda, pero la otra vez uno me pidió plata, le pasé un billete grande y no me dio las gracias. El otro día pedí un cigarro, no me dieron cigarro. Bueno, era por fumar, porque a veces yo he dejado de fumar y de repente tengo la ansiedad de fumar. Y bueno, uh, estoy entrando en una depresión. Yo me siento que estoy entrando en depresión. Qué lata. Lo único que quiero es irme. Y esto me pasó cuando llegué a París a los 21 años. El hecho de estar en un idioma distinto, eh, no sé qué será, pero me produce una depresión. Eh, cuando estaba en- cuando uno está en su patria, uno tiene una serie de amortiguaciones. Aquí cometí estoy muy vulnerable. Estuve con una amiga de 41 años, de mi hija, que no se ha casado, no tiene hijos, está en el plan de ser una mujer autónoma, pero con mucha necesidad de afecto. Y fuimos a un sunset a mirar la puesta de sol en la playa, y yo me di cuenta, la abracé,
La abracé entrañablemente como que fuera una hija, como que fuera una niña, como que fuera mi gatito, como que fuera un perrito, así, con mucha ternura. Y ella se dejó querer y recostó su cabeza en mi pecho y miramos la puesta de sol, conversamos mucho y de repente vino Cupido, el carajo de Cupido, hijo de la grandísima que lo parió, y tiró las flechas en mi corazón. De repente estaba enamorado. Horrible. Cuando uno está enamorado comienza a sufrir y no para de sufrir. Es un sufrimiento permanente. Esa sensación agridulce, con la imposibilidad de formar familia. Yo realmente me arrepiento de haber hecho la vasectomía a una edad determinada. Quizás tendría más hijos, pero quizás podría formar una nueva familia. Yo me doy cuenta que estoy con ánimo de formar una nueva familia y cometí el error de haberme hecho la vasectomía, que es un crimen contra uno mismo. Es una mutilación. Es una mutilación. Claro, los doctores te dicen, no es una operación sencilla. Siempre te dicen eso. Una operación sencilla. Joder, qué sencilla la operación. La hice sin anestesia. En una oficina de un doctor porque no tenía más plata. Porque siempre he sido pobre, porque amé la pobreza. Cuando tenía 15 años me enamoré de la pobreza. Y ese ha sido mi amor más fiel. Siempre la amo. Ahora yo decía, podría estar en otras circunstancias, no aquí, de allegado en esta casa. Pero estas incomodidades de la noche, yo quería tirarme a la piscina y no podía porque él cerró, porque está acostumbrado a cerrar. Estaba con llave y no pude zambullirme y tuve una mala noche. Me acostumbré a bañarme antes de dormir. Y es muy bueno, ¿eh? Es muy positivo. Es muy positivo. Bañarse antes de dormir. Me bañaba en la piscina allá en esa casa, en la que dejé ayer, y después una ducha, que siempre sale caliente, o sea, uno está en la piscina con un agua, qué sé yo, buena, fresca, más o menos fresca, pero uno llega a la ducha y la ducha te sale caliente. Yo no sé, estamos en un país desarrollado, ¿cómo no tienen agua fría? Es que la gente no quiere agua fría. En ningún país le gusta a la gente el agua fría. A mí sí. Echo de menos ese mar chileno. Aquí me bañé una vez. Un puro día me bañé en el mar. Nunca más. Se acabó. 27 grados. Salada el agua. No hay olas. Una pendiente suave, horrible. Entonces de ahí me bañé en la piscina, en la piscina, en la piscina. Y mi amor por la pobreza siempre es fiel, ¿eh? Porque a pesar de los sufrimientos que te ocasiona la pobreza, siempre es eh, una, una esposa, es una wife wise, o sea, una esposa sabia. Decidí hacer el video ahora acá. Cualquier momento llega mi amigo que fue a hacer una obra de caridad. El hombre está con lágrimas por la pérdida de su mujer, 60 años juntos, y, y le gusta ver la televisión, y yo no veía televisión hace tiempo, así que me entretuve mirando cosas de Australia. Este territorio tiene 1.342.000 kilómetros cuadrados. El territorio chileno tiene 756.000 kilómetros cuadrados. Perú tiene 1.250.000 kilómetros cuadrados. Es decir, estamos hablando que esto es más grande, es un distrito administrativo de Australia, está más grande que Perú. Y aquí se encuentra, en lo profundo de este territorio, está Darwin. Tú te vas tomas un autobús, que tengo ganas de tomarlo. El autobús llegas a Spring Hills, algo así se llama.
que es un pueblo que está en medio del desierto, 2.000, 3.000 habitantes, y ahí está un poco más hacia el oeste, hay esa roca famosa, una roca que hay que es sagrada para los aborígenes, que es una roca roja, todo es rojo. Cuando yo veo pasar los, los camiones vienen como trenes, vienen con 3, 4 añadidos y todos empolvados de polvo rojo. Y como está, este anfitrión está obsesionado con el tema del matrimonio. Entonces me dice, tú tienes que volver con tu mujer. Yo le digo, llevo 28 años separado. Y no entiende. Él lo único que quiere es que yo me vuelva con la mujer, según él, que yo me casé. Que yo no me he casado nunca. He estado 3 veces casado, pero nunca me he casado. Entonces, ¿qué es eso? El principio de no contradicción de Aristóteles. Una cosa no puede ser A y B al mismo tiempo. Bueno, en mí sí. En mí sí. Una cosa puede ser A y B al mismo tiempo. Largo de explicar. Una cosa tan compleja que con mi inglés rudimentario no puedo explicarlo. Ni me interesa tampoco, porque no lo entendería ni siquiera con su estructura de hombre de iglesia. Es decir, a mí me pasa que cuando yo tengo mucha fe cuando estoy lejos de las personas creyentes. Llámense protestantes, lo que sea, católicos, lo que sea, cualquier grupo. Hay 26 grupos de la Iglesia Católica, como está la Fraternidad San Pío X, que ahora tiene problemas, los catecúmenos que comulgan sentados con me gusta la hostia, que es más reverente, más sagrada la hostia. Aquí hay que estar mordiendo, masticando, se te mete entre medio de los dientes, después te sirven un vino. Tampoco me gusta lo de la misa típica, que es como la pura hostia. La hostia se remoja en el cáliz y se entrega a la boca de rodillas o de pie los que no puedan estar en rodillas. ¿Cómo no podemos llegar a una cosa tan simple? Estamos en la exageración de la Fraternidad San Pío X, todos se arrodillan y yo con mis rodillas hechas peure, las tengo liquidadas. Ya lo he contado que fui 40 años runner, entonces tengo que ponerme con la rodilla ahí en la Fraternidad San Pío X. Sufriendo una enormidad con mis pobres rodillas. Ya, bueno. Tengo que ir a los catecúmenos. Estoy ahí con los catecúmenos. Bien, buenísima onda. No quiero. Lo encuentro magnífico. Súper bien. Medio raros, sí. ¿Fue un invento raro? Un invento raro. Pero tienen buena onda. ¿Sí? Lo que importa es que estén en el amor y que sea como. Pero yo prefiero estar lejos de los creyentes. Porque tengo inmediatamente problemas de fe. Me surgen inmediatamente los problemas. Y estoy muy vulnerable porque ¿cómo me puedo enamorar así? Me pasa lo que me pasaba cuando estaba en París, que veía tanta mujer hermosa. Aquí también. La belleza femenina es tremenda. Aquí mismo hay una casita pequeña que se arrienda a un australiano, más bien de pueblo, un australiano raza blanca, fortachón, pero de pueblo, no un exitoso. Igual tiene una preciosura. Y a mí me pasa ahí que no desearás la mujer del prójimo, estoy desnudando mujeres del prójimo, las que supongo que no tienen prójimo, a lo mejor todas tienen prójimo. Entonces estoy desnudando a una, a otra, y las desnudo. Y eso es una acumulación psíquica, invisible, fuerte. Y yo cuando era joven pensaba que eso era algo físico. Entonces uno se acudía a la masturbación, y una masturbación intensa, 2, 3 veces, qué sé yo, y que lo único que pasaba es que terminaba uno estúpido, atontado, idiota, y tenía que entrar a estudiar, porque uno estaba en el colegio, estaba en la universidad y tenía que estar estudiando, pero la mente y esa energía sutil seguía ahí. Y ahí comprobé que no era la solución algo físico como una masturbación. Lo que era, la única solución era tocar. Ni siquiera era copular, acostarse, eyacular, sino que era tocar a la mujer.
la necesidad de tocarla, de entrar en besos, de entrar en la comunión física. Solamente eso era lo que te podía calmar. Entonces empieza a generar una especie de burbuja energética sutil que, que uno empieza aparte de que se enamora fácilmente, que eso es el lado como superior de los, como dicen los chakras superiores, el cardio, qué sé yo, los 1000 pétalos entran en una aceleración eléctrica tremenda y al mismo tiempo uno puede estar desde que está enamorado hasta que está mirando a todas. Eso significa necesidad de mujer, necesidad de estar con una mujer. Yo lamentablemente tengo un historial de pura sufrimiento. Para mí el sexo es un dolor profundo, es una trampa mortal, es un engaño, es un engaño. Entonces muchas veces yo digo, tengo que pedirle perdón a Dios, pero a veces digo, Señor, tú tienes que pedirme perdón a mí. Has hecho un universo extraño. Ya al salgo a caminar, aquí la gente va por el campo y si se duerme a pleno campo, lo atacan los perros salvajes que hay aquí, los dingos. Está lleno de cocodrilos, hay cocodrilos de agua salada, está lleno de alimañas este lugar. Por suerte Chile no es así, es el país más sano en ese. Y lo decía Pedro de Valdivia en sus cartas al emperador Carlos V, Carlos I de España. Este país es sanísimo, de mucho contentamiento, con brisas que son suaves y solamente llueven 4 meses en el año y no hay animales ponzoñosos, etc. Entonces, bueno, yo le digo, Señor, yo tengo que pedirte perdón, pero también tú tienes que pedirme perdón, porque, no sé, yo comencé a tener el deseo sexual a los 3 años. Entonces, algunas personas me han dicho, no, esa cuestión no puede ser. No lo ando contando, ahora lo estoy contando porque como hay pocos seguidores, son gente fiel, gente tranquila, que no me va a juzgar. Bueno, siempre aparecen los estúpidos que empiezan tú estás contando tus cosas y te dicen, hijos de la grandísima, que los parió. Entonces me han dicho que eso puede ser producto de que yo tuve eh, un abuso. Y según, o sea, yo no le he dicho nada a mi madre, que en paz descanse. Pero cuando estaba viejita como que contaba cosas y yo le escuché que yo no quería, porque las nanas me bañaban y me limpiaban, o sea, nos metían a las tinas. Y había una nana que yo odiaba, según mi madre, había una nana que yo odiaba, que se llamaba Silvia. Yo no sé, era una nana joven, de haber tenido 20 y tantos años, la otra era mayor, 40 y tantos habrá tenido la otra. Y entonces yo no sé si pasó algo ahí, porque lo tengo borrado, pero el hecho concreto es que yo a los 3 años, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7, a los 8, a los 9, a los 10, a los 11, a los 12, a los 13, hasta los 13, lo único que hacía era pasar noches en vela con deseo sexual a los 6 años, a los 7 años. También me enamoré a los 5 años de Cecilia Cruz, que era una rubia de ojos azules cuando estaba en kindergarten. Después me enamoré de la Mirta Salvatierra, que era compañera mía. Eso fue en cuarto básico, quinto y sexto. Tuve 3 años enamorado de ella. Pero independientemente del enamoramiento, la necesidad de mujer era tan grande que eh, buscaba amantes con las cuales yo practicaba eh, eh, cosas, o sea, hacía todo menos la cópula, hacía todo lo que te puedas imaginar, menos la cópula, porque no sabía que se podía hacer. Y cuando perdí la virginidad con una prostituta a los 18 años, al entrar a esa realidad que no la conocía,
sentí una familiaridad con el órgano sexual femenino maduro. En todo caso, la infancia mía fue así. ¿Y por qué no hablo correctamente el inglés? Porque estaba en un colegio británico, teníamos que cantar todos los lunes God Save the Queen, la canción que ahora en la mañana vi del partido que estaba jugando Inglaterra. Vi 2 minutos, porque si no me bajaba la depresión, me empezaba a llorar. Inglaterra contra no sé quién. Y cantaron la canción de mi infancia. Perdón. Tenía 6 años, primero básico, y la profesora, tenía 2 profesoras ahí, y las 2 profesoras dijeron, se callan todos porque ahora se quedan callados. El que hable, lo vamos a castigar. Y yo hablé, pero hablé una cosa académica. Le pregunté qué es lo que son los eggs, o sea, egg. Ponían ahí los egg. Egg eran los huevos. La chicken, la gallina. Tenía 7 horas de inglés a la semana. 7 horas. Y ahí me sacaron la ropa, me dejaron en calzoncillos y me pusieron un jumper, que es el uniforme de las niñas. Me pusieron un jumper y un chupete en la boca y me tuvieron ahí delante de todos los niños para que se rieran. Se rieron, mi curso se rió. Y después vino el recreo de las 11, que es el recreo largo de media hora, y me pasearon por todo el colegio, donde había niños de todas las edades para que se burlaran. Y se burlaban. Eran verdaderas olas que yo veía por todos lados. Se burlaban. Y venía el examen de inglés. Cuando tenía que dar el examen de inglés, lo único que hacía era vomitar. Era tanto el miedo que tenía al examen de inglés que vomitaba. Entonces ahí llamaban a mi madre para que fuera a buscar. Yo no le contaba a mis padres nada de esto porque escuchaba que era lo más normal. Esas cosas. Te mandaban a una esquina de la clase o con unas gomas de borrar te ponían una goma de borrar en cada una de las patillas y te elevaban con las gomas de borrar. Te pegaban reglazos en las manos. Todo eso era suave. Lo peor era el castigo psicológico y el tema de, bueno, yo no sé, es una cosa muy británica y muy alemana, porque mi madre también realmente era criminal como me pegaba, o sea, agarró una vez, y además yo tenía razón, porque yo estaba acusando a una de las nanas, y ella para mantener el escalafón de mando, la verticalidad del mando y que las nanas no pueden ser cuestionadas, agarró en el baño eso que es un palo, un sopapo, el sopapo, con el palo sopapo me dio cualquier cantidad de veces, con una furia yo quedé con unos chichones en la cabeza, o sea, la cabeza estaba totalmente achichonada. Entonces, la nana mayor tenía autoridad para pegarme, me pegaba también. Y en el colegio tenía que estar peleando permanentemente con los compañeros. Tenía peleas permanentes. Y había uno de ellos que era un tipo que venía de clase baja y estaba en ese colegio británico con mucho esfuerzo de los padres. Y me odiaba porque yo era rubio y porque andaba con mis camisas perfectas y quizás tenía algún éxito con las compañeras que yo no me daba cuenta porque andaba metido en mi mundo. Se leía, por ejemplo, Historia de Roma. Estaba leyendo un libro de Historia de Roma y la profesora no había ido a clases. Tuvimos una hora ahí sin... Entonces empezaron a hacer una cantidad de salvajadas los compañeros. Y yo estaba leyendo el libro de Historia de Roma. Y de repente me llegó un pelotazo. Y agarré la pelota. Y justo cuando estaba listo para tirar la pelota, entra la directora. La Miss Virginia. Que era un ogro. La Miss Virginia. Mierda. Virginia. Llegó. Izquierdo.
suspendido, castigado. 1 hora sin hacer nada, leyendo la historia de Roma. Castigado. Tenía mala suerte. Entonces, tenía una precocidad de leer libros de historia y leer libros de la biblioteca de mi padre, muy precozmente, y tenía una precocidad sexual absoluta, porque ningún niño hacía eso, de lo que yo hacía. Y, y gracias a Dios tenía, o sea, gracias al diablo, tenía eh, niñas que de repente llegaban, o sea, iban algunas visitas a la casa y ahí yo agarraba. Jugar a la escondida para mí era un sueño, era el mejor regalo que podía tener, jugar a la escondida, etcétera. Entonces, a los 13 años se produce un problema. Las niñas, había una que después quedó loca, ¿eh? Después se volvió loquita la pobre, porque a ella la tenía, ella estaba enamorada de mí y yo no estaba enamorada de ella, pero estamos hablando de 13 años, ella tenía 11 y, y teníamos frecuencia sexual, como le digo, sin cópula porque no sabía que se podía hacer. A esa edad yo supe que se podía hacer eso y ella también fue advertida, nunca nos pillaron, pero ella empezó a tener miedo y se empezó a correr. Yo empecé a tener el síndrome de la abstinencia a los 13 años, no tenía, porque todas estaban en una edad en que estaban ya siendo advertidas de esto, de lo otro, y la dificultad se tornó en imposibilidad. Entonces, en un momento terminado, a los 13 años, y entrando en los 14, no había posibilidad alguna de seguir con mis diabluras. Y ahí comencé a leer la Biblia. Y al leer la Biblia entré en toda esa energía erótica, según Freud, según Wilhelm Reich, se sublimó y entré en el éxtasis. Bueno, ya venía toda mi infancia con éxtasis, porque toda mi infancia tenía un piano, un autopiano que era un piano de 1881, hecho en Nueva York, que era de la familia, y yo tenía una pieza, tenía un escritorio con el escritorio de mi abuelo, que había venido de París, con una lámpara antigua como de los años 30, lleno de libros y de recortes de diarios de todo el siglo XX, de la revista, toda la revista Topace, etc. La legislación ordinaria y extraordinaria de mi padre, del Senado. Entonces yo miraba cómo eran las discusiones del Senado de esa época. Y tenía también este autopiano que era, uno ponía un rollo y el rollo iba mostrando en una cinta de metal con unos agujeros. En esos agujeros, al entrar el aire, inmediatamente uno lo que hacía era movía los pedales, que eran fuelles para alimentar aire, y ese aire era el que hacía que las teclas sonaran solas. Entonces, las teclas del piano se hundían solas y yo escuchaba mi favorita, la sonata patética de Beethoven, los vals de Strauss, Chopin, qué sé yo, bellísimos temas. Entonces mi padre tenía ahí una cantidad de rollos que eran del siglo XIX y cada rollo era una sonata o temas de piano. Yo no tocaba el piano, sino que lo que hacía era mover los pedales, el fuelle alimentaba este sistema antiguo donde el piano sonaba solo. Tenía unos candelabros para poner las velas. Anterior al invento o junto con el invento recién se estaba inventando la electricidad en Nueva York. Y ahí yo tenía éxtasis permanente. Lloraba permanentemente de emoción, de alegría frente a esa música estupenda, toda mi infancia. Lloraba. Muy llorón, pero llorón y a otras veces salía corriendo por los campos, que había unos campos extensos, largos,
de pasto, de cultivos, y ahí, que era campo. Todo eso era una maravilla. Ahora está lleno de casas y de edificios. Y mirando la cordillera cuando se ponía el sol y la cordillera nevada, eh, entraba en colores naranjos, rosados, eh, púrpuras, unos colores preciosos. Yo entraba en éxtasis permanente. Después entré en el éxtasis religioso y en la severidad de, de San Francisco de Asís, de la pobreza, no tocar nada que sea rico, que sea riqueza, buscar la pobreza. Me fui de la casa buscando la pobreza. Volví, porque mi madre se puso a llorar y llamó por teléfono a la casa que yo tenía. Yo estaba conectado con una de las casas de un amigo mío. Y mi amigo me dijo, oye, tenés que volver a tu casa, tu mamá está llorando. Ok, volví. Era un joven rebelde que, habiendo visto esa película a finales del año 74, 1974, llegó al Cine Oriente, que se encuentra ahí en Pedro de Valdivia, con Providencia, el Cine Oriente, que todavía está. Ahí la película Hermano Sol, Hermana Luna, donde Francisco de Asís entrega sus ropas y desnudo, sus ropas, las ropas del papá. El papá era un productor, un fabricante de telas y de ropa. Entonces él entrega todo eso y se viste con la ropa del mendigo. Y Francisco de Asís decía, ¿cómo puedes controlar tú la vista? Es mirando hacia el fondo, como para no caerse, para no parecer un anormal, mirar hacia el fondo y nunca detener la mirada en ninguna mujer. Y empecé a practicar eso. Y fue fantástico, porque me liberé de esa debilidad de siempre enamorarme y siempre andar deseándola, deseando sexualmente a la mujer, de forma permanente, o sea, pero tenía mis recaídas. No puedo decir que canté victoria, tuve mis recaídas, sobre todo bueno, tendría que contar anécdotas, pero finalmente llegaba a la iglesia de rodillas, con los brazos extendidos, con un rosario en la mano. El rosario para mí era un castigo. Ahora no. Yo rezo el rosario ahora y es un agrado rezar el rosario a esta edad. Es magnífico. Es una experiencia espiritual bella, de suave. Pero en aquellos tiempos para mí era el látigo. Igual en algún momento me azoté la espalda. Igual también me inventé un cilicio, pesqué un cinturón de cuero, compré tachuelas, que son unos clavos pequeños negros, y le clavé el cinturón con tachuelas y me lo ponía, y era terrible porque en el colegio andaban todos jugando para acá, jugaban al trompito. Yo leía, en ese momento estaba leyendo doctrina moral de la iglesia, cuál era la moralidad, y por otro lado leía ese libro que me encantaba, que era Teología de la Perfección Cristiana de Rollo Marín. Catolicismo puro y duro del corriente antigua, y entonces de repente, ¡hola, ja! ¡Pa! Me pasaban a llevar y me clavaban los clavos se clavaban los clavos. Y después me echaban la talla, me decían, que yo era un robot, que no entendían, mis compañeros decían que yo era un robot, porque claro, para sentarme me sentaba como un robot, me paraba como un robot, caminaba como un robot, porque estaba con el cinturón, con estos clavos. Después me invitaban a la fiesta y yo tenía que ir a la fiesta porque había todo un compromiso con mi padre confesor. Me decía, tú tienes que ser normal y tienes que pololear, tú quieres ser sacerdote, pero tienes que tener la experiencia de estar bien con las mujeres normal. Y yo no le había contado esas cosas al padre. Las cuento ahora. Entonces, yo tenía un currículum tremendo a esa edad. Estoy hablando de los 16 años. Entonces, para ir a la fiesta pescaba un clip, y me lo ponía
enredado en el pene cuando está pequeño. Entonces así cuando empezaba a tener erección me venía el dolor feroz, tenía que ir al baño a sacarme el clip y ahí mirarme en el espejo y decir, ya, basta, tienes que irte de esta fiesta. Y me iba de la fiesta. Porque la tentación había empezado a llegar fuertemente. Sobre todo cuando uno, en esa época se bailaba el lento. Escuchábamos a Cat Stevens, etcétera. Y así es, para mí eso es una cosa dolorosa, muy fuerte. Después, por ejemplo, me casé. Yo pensé, casado estoy solucionado el problema. Casado estamos listos. Total, uno tiene derecho, según la definición del derecho canónico católico, el matrimonio es el derecho al cuerpo del otro. No hay nada como nada que ver con la definición de Andrés Bello del matrimonio civil, del Código Civil chileno, donde dice el matrimonio es un contrato solemne por medio del cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y para toda la vida para prestarse ayuda, procrear. Es más complejo. Aquí no. El derecho canónico tienes derecho al cuerpo de la otra mujer, de la otra persona. Y resulta que no es así. Cuando tú te casas con, en el caso mío, mi estadística es la siguiente. O sea, mujeres aristocráticas de buen nivel no son tan buenos amantes, son mejores amantes las mujeres de pueblo. Y con respecto a las edades, son mejores amantes las mujeres de 50 para arriba que las mujeres de 50 para abajo. Así de simple. Pero eso uno no lo sabe, eso son conclusiones de un experimentado de la vida. Entonces, uno se casa con una mujer de buen nivel y tiene que estarla conquistando permanentemente. Entonces, imagínense una mujer bella, con un trasero espectacular, una figura perfecta. Y tú llegas del trabajo, estás cansado, estás en la cama, en esa cama de 2 plazas, y ella está con unos calzoncitos blancos, arreglando sus cosas, qué sé yo, haciendo cosas, eh, desvistiéndose, qué sé yo, las cosas normales, y tú estás mirando y en ese momento lo único que tú quieres es hacer aquello. Pero ella no, ella anda distraída, anda muy distraída. Y eso yo lo veía cuando era niño. Veía a mis compañeras cómo ellas eran felices. La felicidad de la mujer, la alegría. Los hombres no. Peleas permanentemente, disputas territoriales. Ese que venía de clase baja me ganaba la pelea, por lo tanto me sometía, porque era un tipo más fuerte, me ganaba. Al ganarme me tenía jodido, porque yo no podía, me ganaba físicamente, me tenía sojuzgado en mi curso. Después había otros 2 con los cuales empaté, eran fuertes, empaté. Pero después venían peleas con el otro, con el otro. Las mujeres felices, felices, se ríen. Cuando lloran, lloran. Son seres espectaculares. Son seres divinos. Traen vida, la belleza. Y eso me pasa aquí. Tanta belleza femenina que se puede ver solamente, no lo dice Miguel Serrano, lo digo yo. En Santiago, Barrio Alto, estamos bien. Pero la mujer de pueblo no es tan hermosa en Chile. Sin duda que no es tan hermosa. O sea, el gen europeo. Entonces uno está con la esposa, la ve, la desea, ella está distraída. ¿Cómo lo hago? Y resulta que uno empieza a acumular un deseo con la propia mujer, con la esposa, a unos niveles en los cuales uno tiene que tener un autocontrol tan grande para disimular, para no presionar. Y uno llega de repente a la cocina y hay un roce de cuerpos y uno está como que
se rompió el balón de gas y está saliendo el gas. Y no solamente eso, sino que hay un fósforo y está saliendo una llama azul, no solamente abajo, sino que en el corazón, en la cabeza, en los pies, en las uñas, en el pelo, completamente electrizado, completamente con el corazón bombeando. Y tienes a tu mujer, que es tu señora, y lo único que quieres es tener aquello todos los días, como había sido cuando en algún momento de tu soltería tuviste a una buena amante en la cual tú tenías desayuno, almuerzo, once, comida y noche. Porque cuando uno era joven era así. Yo tenía noches que tenía yo 5 eyaculaciones. O sea, 5. Impresionante. Primero, era rápido. Segundo, fabuloso. Tercero, mejor. Cuarto, estupendo. Y el epílogo, una quinta, ya casi cuando uno está por ponerse la ropa, por salir, por terminar todo aquello, la quinta. Y uno hacía cosas impresionantes. Por ejemplo, yo cuando era joven tenía una polola. Oye, qué manera de estar calientes los dos a unos niveles insoportables. Entonces ella me dijo, lo que tienes que hacer es, hicimos un plan, casa, barrio alto, con un perro que me conocía, pero un perro guardián. Lo que hice fue, me despedí de ella, chao, chao, me di vuelta a la manzana, me fui a un parque que había ahí, hice tiempo, cuando ya habían pasado 3 horas, según la hora convenida, salté el muro y me encuentro con el perro y salto, arriesgándome, que yo le tengo pánico a los perros, arriesgándome que el perro me agarrara y quedara ahí todo, terminara en mordida de perro. El perro me reconoció, no me atacó, le hice cariño. Fui hacia la ventana de ella, hice un golpe pequeñito, me abrió, entré sigilosamente y al frente de su dormitorio estaba el dormitorio de los padres. Los dos. Y en común un baño. En ese momento me saqué la ropa con una lentitud absoluta. Metí la ropa debajo de la cama. Ella estaba esperándome desnuda. Entré en la cama, me puse arriba de ella, los dos desnudos, los dos quietos, y los dos hicimos el amor toda la noche sin movernos, sin jadear, en una cámara lenta absoluta y con orgasmos mutuos, absolutos y en silencio total. Cuando ya estaba aclarando, tipo 5 y media, 6 de la mañana, a todo esto en la noche, el padre, que era un alemán gigante, era un alemán de 2 metros, un empresario, se levantó al baño. Y yo estaba ahí. Por suerte no entró a mirar. Después vestirme con una... Porque la puerta tenía que estar abierta. La puerta del dormitorio de ella tenía que permanecer abierta. Si no, se generaba una sospecha inmediata. Así que la puerta abierta. Después, ponerme el, el, el traje, o sea, ponerme el calzoncillo primero lento, los zapatos, saltar, porque no era un ventanal, tenía que saltar. Después saltar de nuevo, encontrarme con el perro, saltar de nuevo y caminar a tomar la micro en un estado beatífico, completamente beatífico, 100% aliviado, 100% completamente
tranquilo, por fin. Y en otra oportunidad, pleno invierno, entró el padre y yo tuve que irme a la ventana. Y en la ventana tuve que permanecer y al frente, en el edificio al frente, me vieron y se empezaron a reír. Yo, desnudo, en una ventana, muerto de frío, porque había nevado en la cordillera. Había nevado. Un frío, tuve que estar ahí un tiempo largo hasta que al final me dieron las instrucciones de poder salir. Y casado, la misma cosa, como les digo. Con mujer aristocrática hay que estarla conquistando permanentemente. Entonces, de repente yo decía, ya estaba deseándola, el corazón me palpitaba todo el rato, pero ¡pah! ¡Bum, bum, bum! A tu mujer se supone que tú tienes derecho. Obviamente yo jamás que voy a estar violando. Una vez pedí, por favor, hazlo por la patria, por compasión. Horrible. Una mujer sin motivación es como estar con un muñeco, no sirve para nada. Tampoco sirve eso. Es un premio de consuelo. Entonces, en un momento determinado dije, o sea, esto era el círculo vicioso permanente con la señora, con la esposa. Entonces, ¿qué hago ahora? Me aburrí, dije yo. No la voy a desear más. Odio todo esto. Quiero estar libre del deseo. No quiero tener. Me pongo budista y leía mis libros de budismo zen. Venga, me voy a poner a meditar y hacía mi kriya yoga y respiraba y qué sé yo. De repente, la mente se fue para otro lado. Se acabó el deseo. Se acabó el deseo. ¡Qué felicidad! Estoy libre, ya no tengo que soportar el estar deseando hasta esposa, no un amante, la esposa. Pues en ese preciso instante en que yo estaba, en ese día en que yo ya me sentía libre del deseo, ella empieza a dar señales de que va la cosa. Yo digo, ¿me estáis weando? Ahora que yo no quiero, ahora que estoy frío como un témpano, tú quieres conmigo y yo tengo que pescar mi tetera y empezar a calentar la tetera a fuego lento para volver a reprogramarme. No. Pero después pensaba, si te están dando la pasada, aprovecha. Y de repente era tirar la cerilla, un fósforo encendido a un estanque de una gasolinera. ¡Pum! Volví al deseo. Esclavitud, esclavitud, esclavitud. Después, una mujer de pueblo, otra pareja, lo que yo quisiera. O sea, comida a destajo. El paraíso terrenal, comida a destajo. O sea, puedes hacerlo cuando quieras y siempre va a ser bueno y siempre hay ganas. No hay que estar seduciendo. Mujer de pueblo, acostumbrada a que el hombre llega cansado y que el hombre se lo pueden agarrar otra. Pero empezó a estar disconforme. ¿Qué es lo que...? Entonces tomé me acuerdo, estaban... A todo esto son geniales, porque esta mujer, después de una estupenda acto sexual, perfecto, magnífico, orgasmo fantástico, y uno está en la poesía máxima, uno dice, qué lindo todo, qué maravilloso, bla, 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 y anda, viaja al cielo, viaja al cielo, está en un cielo cósmico, estrellado, multicolor, caleidoscópico. Y en ese momento
la mujer tiene esa capacidad, después de, como que esto es natural, como que esto es normal. Oye, mañana te meten en un tema de conversación. Mañana es hay que ir a la reunión de padres y apoderados del curso de tal niño. Me estáis weyando. O sea, después de esto te pones a conversar de que hay que ir al curso y que yo tengo que ir a la reunión de padres apoderados que odio. Terrible la wea. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuál es la recompensa de uno? La mujer encuentra que todo es natural, todo normal. Se ríen, lloran, todo les llega a ella. Son queens, son reinas. Total, les llega el orgasmo normal, ¿qué hay? ¿Me entienden? Que el hombre tiene que tener un control eyaculatorio, que tiene que tener una maestría, que tiene que hacer 1000 cosas. Porque una mujer normal puede sacar 2 orgasmos más o menos, o 3, puede ser en una noche. O uno, en tiempos normales de pareja puede ser uno. Pero a mí me pasó una vez que estaba viajando y encontré eh, de- un lugar precioso, que yo ahora quiero volver para allá porque es muy lindo. La costa, eh, la costa de la zona de Purranque, hacia la costa, unos bosques nativos preciosos. Y a través de los troncos de los bosques nativos tú ves las olas reventando en las rocas. Y había llegado a una casa donde me dieron alojamiento, después les pasé en esa época 5 lucas, era como una buena recompensa. Y, el primer piso era un televisor grande donde no había televisión porque no había señal, pero sí había puras películas, y las películas eran todas de mexicanas, música mexicana, mexicanos que se disparaban y morían por las mujeres, pura mexicanada. Y el niño, tenía un niño ahí que estaba, y era pescador artesanal ahí, Bahía San Pedro, que quiero volver a Bahía San Pedro porque ahora está pavimentado. Les recomiendo Bahía San Pedro, bellísimo. Y ahí me tocó dormir en el segundo piso. El segundo piso de una casa pobre con lata. Y ellos dormían también ahí, y la lluvia, y empezó a llover y sentía la lluvia, pero estaba transpirando. Yo siempre tengo que ducharme con agua fría antes de acostarme, si no, no duermo. Entonces bajé por una escala que era vertical, de noche, en una casa que recién conocía, salía afuera donde estaban gallinas, perros, gatos. Encontré la llave, encontré un balde y me tiré un balde de agua fría. Y mojado, sin secarme, porque no encontré ninguna toalla, subí al segundo piso, a mi cama, me arropé y me quedé dormido. Y me sequé con el propio calor de mi cuerpo. Y al día siguiente me fui caminando hasta Manquemapu, y en Manquemapu había una escuela de niños huilliches, la escuela de huilliches. Y ahí estaba la profesora. Empecé a conversar con ella y, bueno, ella era feita. No era muy femenina, era feita, bien aindeada, bien aindeada. Y finalmente yo dije, aquí voy a hacer, esto es hacer una obra de caridad. Y curiosamente, la mujer puede recuperar la virginidad. Existe eso, de recuperar la virginidad. Yo me di cuenta inmediatamente, esta mujer está virgen, o sea, no era virgen, tenía 3 hijos, pero estaba virgen. Mucho tiempo, sí. Y comenzamos a tener, a ser amantes, y resulta que era multiorgásmica. Yo no había visto eso antes. Entonces un día dije, yo voy a empezar a contar. Y llegué a contar porque no tenía que hacer nada. Prácticamente yo no tenía que hacer ningún malabarismo. Sencillamente estar ahí y esperar el orgasmo. Después venía otro, después venía otro. O sea, el trabajo, el despliegue que uno puede hacer amatorio con una mujer hermosa, estupenda, atractiva, es inmenso. En este caso, una mujer que no es atractiva, que no es tampoco muy femenina, y sin embargo,
la respuesta era formidable. Entonces llegué a contar 16 orgasmos. 16. Pero siguió, o sea, yo perdí la cuenta a los 16. O sea, después siguió. Deben haber sido 25. Entonces, hay huevones que te dicen, no, es que todo esto tú no lo puedes contar. Tú le cuentas a un hombre y te dicen, no, eso te están simulando el orgasmo. Claro, o sea, las palpitaciones vaginales, así me van a estar haciendo una simulación. Joder, no hueve. No hueve. Y esto, claro, con los hombres, tú llegas y dices, he estado en varias empresas en mi vida, 6, 7 empresas, y cuando se reúnen los compañeros de trabajo ya están curados, yo empiezo a observar y empiezo a conversar con los curados. Pues los curados dicen la verdad. Entonces le digo, oye, mira, yo duro 3 horas sin parar, sin sacarlo, sin terminar la cópula son 3 horas. Y lo hago, 3 horas y el después. Entonces, cuando tú dices una cosa así, inmediatamente salen los tipos, jaja, pero que eres divertido, que eres cachiporra, que te estás mandando a las partes, que eso es imposible, hombre. ¿Y cuánto es lo que tú duras? Puta, te dicen 10 minutos, máximo un cuarto de hora. Entonces, tú te das cuenta que la normalidad del hombre es, el hombre no tiene deseos por la mujer, poco. Y tiene no son ardorosos, intensos, no son poéticos. Uy, llegó mi amigo. ¿Hasta aquí llegamos? Porque aquí llegó mi amigo y se acabó la weá. Chucha, chocó, me cago en la puta madre. Bueno, no puedo decir bendiciones vía Arquistray porque he dicho está acá, weá. Bueno, es que son pocos. Como somos pocos, ahora yo puedo explayarme, ¿no? Como cuando tengo miles de seguidores, una lata. Estos son videos para la gente amiga nomás. Hello! How are you? I didn't realise I was so close. Oh, yes. Did you film it? Yes.